Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, seamos todos bienvenidos en esta ocasión a la lección número 29 de nuestra materia Doctrina Bíblica en un año o Doctrina Bautista en un año en 52 lecciones. Estas 52 lecciones tienen como propósito enfatizar en cada uno de los temas que nos presenta la sana doctrina, siempre con base tanto en la palabra de Dios como en la iluminación y el trazado correcto que su Santo Espíritu nos da para poder exponer cada una de estas doctrinas, presentando defensa con mansedumbre, como nos dice el Señor en su palabra. La realidad es que cada vez que iniciamos una lección, pues siempre tenemos el suficiente temor y temblor para tratar de profundizar en la medida de las posibilidades en cuanto al tiempo y la disposición y los recursos, porque las lecciones tienen un contenido. No pretendemos repetir ese contenido, simplemente lo que pretendemos hacer es ampliar y profundizar. Repetimos en la medida de las posibilidades la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, a veces encontramos en la mayor parte de nuestras lecciones comentarios que simplemente lo que hacen es eso: explicar, profundizar, relacionar, analizar, resumir y de esa manera contribuir, porque estos videos se justifican en la medida de que usted ya haya leído el material, las diferentes citas bíblicas ya han sido previamente, y deben mejor haber sido estudiadas previamente para tratar de sacar el mejor provecho de esta ampliación, porque realmente lo que hacemos es una ampliación de cada una de estas lecciones. Por eso hay textos que nosotros citamos que no aparecen allí. Otros textos aparecen allí en los escritos, en los textos impresos, y no los citamos a no ser que ustedes en sus inquietudes, preguntas y comentarios o dudas nos la hagan saber, y entonces ampliaremos la explicación. Vamos por favor al trono de la gracia para darle gracias al Señor, de tal manera que Él sea honrado y glorificado en esta nueva lección, la número 29. Padre nuestro, estamos agradecidos una vez más con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de la condenación, de la vanidad, de tantas cosas que siempre están atentando contra nuestras vidas. Mira la niñez, mira la juventud en sus decisiones, mira cada una de las familias representadas, los hermanos, hermanas presentes en estas sesiones de enseñanza de tu palabra. Y también, Señor, mira todas y cada una de las peticiones de los hermanos que puedan estar delicados de salud o sin trabajo o en dificultades especiales. Te alabamos en este momento y rogamos tu bendición, sabiendo una vez más, Señor, que tú nos amas y que nada nos puede separar del amor tuyo. Guíanos en esta lección con el poder infinito de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. La lección número 29, lo que creo en la Iglesia de Cristo acerca del estado final para los salvos y para los no salvos. Una de las ilustraciones preferidas para esta lección tiene que ver, y si de pronto la ha escuchado, le ruego me disculpe para repetirla, pero es posible que alguno de nuestros hermanos o hermanas no la haya escuchado y nos sirve como para motivar la iniciación e introducción de esta lección. En esa ilustración se habla de un hombre que se lanza de un rascacielos supremamente alto, un edificio mayor de 40 pisos. Y las personas que se asoman a la ventana en los primeros pisos por donde va bajando le escuchan decir: voy muy bien, todavía no me he desmayado. Porque sabemos que cuando una persona se lanza al vacío de un edificio, pues lo primero que hace es perder el sentido. Esa ilustración nos indica a nosotros que lo importante no es solo cómo vamos en la vida, sino cómo terminamos. Porque una persona que se lanza de un rascacielos, pues sencillamente puede que no se desmaye en una porción del camino, pero termina muy mal. Así podemos nosotros pensar y relacionar con esta lección y de una manera repetitiva y un poco hasta insistente, y a veces hasta incómodo, pero hay que hacerlo. Lo importante no es cómo vamos en la vida. Claro que sí es importante, pero lo más importante es cómo terminamos en la vida. ¿Cuál es el estado final para una persona salva y cuál es el estado final para una persona no salva? Hay una gran diferencia. Aparentemente esta no debe ser una lección doctrinal incluida aquí, pero la verdad es que se hace necesario. Muchas de las iglesias de Cristo
tienen una gran asistencia, otras no tienen tanta asistencia. En cuanto al número de personas, cuando estamos en medio de un grupo grande, por decirlo de esa manera, pues a veces hay sentimientos de seguridad, en otras personas hay sentimientos de inseguridad, en fin. Mis hermanos y mis hermanas, es muy importante desde los púlpitos recordar el estado final para los salvos y para los no salvos. Una persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo termina diferente a una persona que nunca ha querido arrepentirse, que jamás ha querido creer que Jesús murió por sus pecados en la cruz y que no ha recibido la vida eterna. De ahí que el texto inicial que nos va a servir a nosotros para introducir esta lección lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 16, a partir del verso 19 hasta el verso número 31. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 19 hasta el 31. Dios usa al médico Lucas, por intermedio de su Santo Espíritu, para escribir esta porción de su palabra. Lucas era compañero personal, era médico de cabecera, por decirlo así de esa forma, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aunque tenía el don de sanidad, pues en algunas ocasiones vivió muy enfermo y necesitó de tratamientos médicos. Lucas era su compañero de viaje, pero también la persona que le orientaba en la parte de la salud, la persona que Dios usaba para prolongarle, en cierto modo, hablando terrenal y físicamente la vida al apóstol Pablo. Dios usa a este hombre para referirnos una historia, y cuando decimos historia lo colocamos entre comillas y subrayado, porque muchas personas dicen que esto es una parábola, pero lo primero que hay que diferenciar en esta enseñanza es que en las parábolas Jesús jamás usó nombres propios. En ningún momento Jesús en sus parábolas usó las expresiones que ha usado aquí. Esto no es una parábola, ni en un sentido figurado, ni tampoco es una parábola en acción, como dicen algunos. No existen aquí figuras del lenguaje en esencia. Aquí lo que se va a narrar es una historia, es un acontecimiento, es un hecho. Por ejemplo, es un hecho que usted en este momento nos está observando. Es un hecho que en este momento yo estoy grabando aquí, y es algo que no vamos a discutir porque sencillamente no resiste ningún tipo de discusión. Las figuras del lenguaje se usan para explicar la doctrina. Las parábolas nunca se usaron para contener doctrina. Una cosa es el contenido de la doctrina y otra cosa es la explicación del contenido de la doctrina. Por eso Jesús dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Claramente Jesús está diciendo aquí que es un acontecimiento, que es un hecho histórico. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lo que podemos ver es que son dos personajes aquí en la historia. Y Jesús dice el nombre, llamado Lázaro. Entonces aquí se usan nombres propios como Lázaro, se usan nombres propios como Abraham, se usan nombres propios como Moisés, y son nombres de personas que existieron. Nunca vamos a encontrar en una parábola, ni la de la cizaña, ni la del sembrador, nombres propios, porque Jesús nunca usó nombres propios, ni tampoco usó las parábolas para contener. Las parábolas y las figuras del lenguaje fueron usadas para expresar ejemplos de la doctrina, para ilustrar ejemplos de la doctrina. Estos dos personajes, el uno adinerado, con muy buenos vestidos y alimentándose muy bien. El otro, Lázaro, mendigo, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La condición física del mendigo era supremamente deprimente, por decirlo menos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Algunas cosas que vale la pena detenernos aquí. El mendigo fue llevado por los ángeles. Ahí podemos, entre paréntesis, decir que cuando morimos, Dios envía a sus ángeles para que nuestra alma y nuestro espíritu sea transportada a la gloria eterna. Y en el verso 23, cerrando ya el paréntesis, dice, y en el Hades. La expresión Hades es una expresión griega, una raíz griega que indica lugar de tormento. No es la sepultura, como dicen algunos solamente. Dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Volvemos al ejemplo del principio. ¿Cómo iba el rico en su vida? Muy bien, aparentemente. Su casa estaba llena de muchos bienes materiales, su salud estaba muy bien sostenida con sus riquezas materiales también, su alimento, su vestido. Era una vida aparentemente muy dichosa. ¿Cómo iba terrenalmente el mendigo? En condición muy difícil, deprimente. Repetimos. Y el rico termina su vida en el infierno. Dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿cuál es la condición de un hombre que está alejado de Cristo? Es la primera afirmación en la disertación del maestro. Este hombre, aunque vivió una vida de abundancia material, aunque vivió una vida de aparente abundancia, repetimos, muy bien vestido, con muy buenas posesiones materiales, terminó en el lugar de tormento. ¿Pero por qué terminó en el lugar de tormento? Este hombre terminó en el lugar de tormento no por ser rico. Abraham fue un hombre adinerado. Moisés fue también un hombre adinerado. Salomón fue el hombre más rico de la antigüedad y dueño de grandes extensiones de naciones. Salomón fue un hombre supremamente adinerado. Nosotros no alcanzamos a contar la fortuna y la riqueza de Salomón. Tampoco David fue un hombre escaso de recursos económicos. Su herencia se contaba en toneladas de oro, algunas de ellas entregadas a la construcción del templo de Dios, para que Salomón lo hiciera. Entonces algunos dicen, es que todos los proyectos de Dios pasan por una extrema pobreza, y aquí vamos a hacer una explicación muy en detalle, porque no es cierto eso. Abraham terminó en el cielo no por ser rico, ni tampoco Moisés, ni tampoco ninguno de los grandes patriarcas de la antigüedad. Lo que sucede es que Dios bendice cuando nosotros tenemos la suficiente capacidad de administrar sin olvidarnos de Dios. Hay creyentes que las bendiciones de Dios las convierten, y perdónenme la expresión, en una literal destrucción para su vida. Como alguien decía, y uso comillas y la expresión puede ser un poquito extrema, a veces la gracia de Dios se puede llegar a convertir en una desgracia. ¿En qué sentido? En que Dios lo bendice a uno y entonces cuando uno necesita administrar bien las bendiciones de Dios, las administra mal y se aleja de Dios. Esa claridad hay que hacerla, porque este hombre termina en el infierno no por ser rico. Ahora, alguien, en cierto modo, expondrá que el pasaje de Jesús cuando dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. La aguja no es, como algunos lo relacionan, exclusivamente con una aguja de coser. De hecho, si intentamos pasar el camello por el ojo de una aguja para coser o para remendar, es absolutamente imposible. Pero cuando profundizamos un poco y vemos que en las sociedades antiguas las ciudades estaban amuralladas y la aguja era la puerta más estrecha, por esa puerta bien estrecha un camello podía entrar, pero lo podía hacer con muchísima dificultad, porque el camello llegaba a ese lugar de la muralla, tenía que inclinarse, arrodillarse literalmente y ser empujado por un número de personas bastante grande, de tal manera que el camello pasaba por la puerta más pequeña de la muralla, que era la aguja. Entonces un camello sí pasaba por la puerta de una aguja, pero lo hacía con muchísima dificultad.
Lo mismo en el caso que Dios está diciendo aquí. Salomón, David, Abraham fueron hombres adinerados, Job, pero se arrepintieron y creyeron. ¿Por qué es tan difícil para un rico? Porque es muy fácil, diciéndolo así de esa manera, que un rico coloque su confianza de bienestar y de dicha en el dinero. Para muchos ricos su Dios es el dinero. Hay algunos que tienen la famosa afirmación, el dinero no es la felicidad, pero sí lo que más se le parece, y ahí cerramos comillas. La realidad, mis hermanos y mis hermanas, es que el dinero es una bendición de Dios cuando se puede administrar para beneficio pues, de Dios, de la familia nuestra y también de nosotros mismos. El dinero solamente es un medio. Ahora, la Biblia sí dice claramente que raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro que podemos amar el dinero, pero el dinero nunca va a devolver el amor que nosotros le demos. El dinero jamás se devolverá a abrazarnos ni a satisfacer nuestras necesidades emocionales. Todo lo contrario, cuando el dinero se endiosa, simplemente se vuelve un objeto de idolatría. Este hombre estaba en el infierno no por ser rico. Tenemos que hacer toda esta serie de ampliaciones para poder profundizar en lo que Dios dice, no solamente en este texto, sino relacionándolo con otros textos. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre terminara en el infierno? Sencillamente que nunca se arrepintió y nunca creyó en Jesús. El que cree en Jesús no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. En el caso de la otra persona, el mendigo estaba a la puerta y estaba lleno de llagas, pero hermanos y hermanas, no estaba en el cielo por ser pobre. A veces en nuestra pobreza somos más orgullosos y resentidos que cualquier otra persona. No ese es el sentido. El sentido es que este hombre estaba en el lugar de consuelo. Abraham está diciéndole al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué era consolado el uno y atormentado el otro? Porque el que fue consolado recurrió a Cristo como Salvador personal. El que no recurrió a Cristo, aún siendo rico, fue a un lugar de tormento. Y le dice, además de todo esto, una gran cima, y la cima está con S. Es decir, hay una diferencia entre una cima con C y una cima con S. La cima con S es un profundo abismo, una separación. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Podemos ver que en el infierno también se elevan oraciones. Pero hay una gran diferencia. En el verso 28 dice, tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál fue el destino o el estado final para el mendigo que se arrepintió y creyó en Jesús? El lugar de consuelo. Nosotros sabemos, y la Biblia lo dice claramente, que Jesús descendió a los infiernos mientras Él estuvo en los 3 días después de morir. Y dice la Biblia que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, no para darles otra oportunidad de salvación, porque aquí mismo se entraría en contradicción. Después de morir ya no hay otra oportunidad, sino simplemente para explicarles por qué estaban allí. Los que estaban en el lugar de consuelo, entonces fueron traspuestos esas almas y ese lugar al paraíso o al tercer cielo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, el verso 29, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué podemos nosotros entonces concluir en este pasaje? Podemos concluir. Jesús está enseñando, número 1, la existencia consciente después de la muerte. El cuerpo tanto del rico como del mendigo fueron a ser sepultados, pero las almas y los espíritus de ellos siguieron conscientes. Por eso, cuando clama por calma en su tormento, ahí está refiriéndose a un tormento, pero a un tormento consciente. El alma y el espíritu del ser humano no quedan aniquilados, siguen conscientes después de la muerte. Número 2, la realidad y los tormentos del infierno y del consuelo en el cielo.
Es muy diferente cómo terminó el rico a cómo terminó el pobre. Por sentido común podemos nosotros delimitar la forma como terminaron. Pero aquí se dice que el infierno es un lugar de tormento, no un estado mental, como dicen algunas religiones, tampoco un mito, ni mucho menos una fábula, sino Jesús está diciendo aquí claramente que este hombre fue a un lugar de tormento. En tercer lugar, que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Muchas personas piensan ir a un lugar intermedio, y después de pasar purificando sus almas, dicen ellos, y abrimos comillas ahí, van a ir al cielo después de haber purgado, repetimos la expresión, en el purgatorio, algunas de sus culpas. Si así fuera, el sacrificio de Cristo hubiera sido incompleto. Cristo murió en la cruz y dijo, consumado es, toda la deuda está pagada, ya no hay más nada que hacer. Si yo tuviera que ir a un lugar para pagar parte de mis pecados, el sacrificio de Cristo entonces fue incompleto. No. Lo que Dios está afirmando aquí es que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y en cuarto lugar, se nos dice la imposibilidad de que los muertos se comuniquen con los vivos. Qué interesante esta lección para todas aquellas personas que pretenden comunicarse con sus seres queridos después de que han fallecido. Satanás usa el espiritismo y el engaño para simular la vida de un ser querido, o la voz mejor de un ser querido, engañando en sesiones de espiritismo a personas ingenuas, creyendo que se pueden comunicar con el ser que ha partido ya de este mundo. Dios está diciendo aquí que es absolutamente imposible que los muertos se comuniquen con los vivos. Este hombre está diciendo, está clamando, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le contesta Abraham? A Moisés y a los profetas, en otras palabras, a la palabra de Dios, porque en ese momento no era que Moisés fuera a revelarse en sueños a los hermanos de este rico, no. Cuando encontramos la expresión Moisés y los profetas, está indicando los 5 primeros libros que escribió Moisés inspirado por el Señor, donde se habla de Cristo como Salvador, y los profetas, donde se habla de Cristo como Salvador personal. De tal manera que si una persona no cree por el oír, pues nunca va a creer, porque se puede levantar a alguien de entre los muertos. Miremos la afirmación del rico cuando contrapone la afirmación de Abraham. Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es muy importante recordar aquí el caso de Lázaro. Jesús, después de 4 días, cuando ya el cadáver de Lázaro estaba en descomposición extrema, y dice la Biblia que hería, que su olor ya era bastante nauseabundo, Jesús lo levantó de entre los muertos, demostrando que Él es el dueño de la vida. ¿Y qué hicieron la mayor parte de los religiosos que estaban alrededor de Jesús? Se arrepintieron y creyeron en Jesús y dijeron, verdaderamente este es el hombre que nos va a rescatar, o este es el Hijo de Dios que va a entregar su vida por nosotros y va a resucitar. ¿He aquí el Mesías? No. La afirmación de ellos fue, hay que matarlo. Si sigue así, todo el pueblo va a creer. Entonces, Lázaro se levantó de entre los muertos y muchos no creyeron. La fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. Siempre decimos que Dios nos compara como con una ovejita, porque las ovejitas tienen mucho más desarrollado el sentido del oído. Un perrito tiene mucho más desarrollado el sentido del olfato, aprende por el olfato, y así sucesivamente. De ahí que Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no creen por el oír la palabra de Dios, nunca van a creer. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí, con base en este texto, podemos entonces ahora sí hacer un resumen de la disertación del maestro. La condición de un hombre que está alejado de Cristo, condenado, totalmente perdido, muerto espiritualmente, y la palabra muerto espiritualmente significa separado, en ningún momento significa aniquilado. Segundo, la responsabilidad que el cristiano tiene de testificar ante los perdidos. Cuando uno quiere que su familia se salve, simplemente da buen testimonio, porque el testimonio habla claramente de nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Es muy importante recordar que lo que nosotros decimos siempre es respaldado con lo que hacemos. Lo que hacemos habla tan fuerte que no deja escuchar lo que decimos. Nosotros estamos en un altísimo grado de responsabilidad de hablar y de dar testimonio a nuestros familiares en primer lugar para que ellos se arrepientan también y crean en Cristo. ¿Quién quiere que su familiar termine en el infierno en un lugar de condenación? Absolutamente nadie. Así guarde un profundo resentimiento por algún familiar, pero nosotros sabemos que los tormentos en el infierno, Dios lo enseña en su palabra, son de gran magnitud. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hay una enorme responsabilidad de hablar de Cristo usando la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, sembrar la palabra de Dios en el corazón, porque la fe siempre va a venir por el oír y el oír siempre va a venir por la palabra de Dios. Ya hemos repetido con insistencia en otras oportunidades que esa es nuestra responsabilidad. Tenemos una mayor responsabilidad. Tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es para sembrarla en el corazón inicialmente de nuestros familiares. ¿Por qué no hay esperanza para el que muere en pecado? Sencillamente porque se le dio toda la vida de oportunidad. Al momento de morir necesitamos morir en Cristo. Cuando creemos en Cristo estamos participando de la muerte de Cristo. Y Cristo no se quedó sepultado ni se quedó en una tumba. Al morir en Cristo, nosotros vamos a resucitar también en Cristo. En cuarto lugar, Dios toma en cuenta nuestra insistencia ante los que están en peligro. Claro que evidentemente es así. Y la preocupación debe ser aquí, no después, cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. No existen lugares intermedios. Cielo e infierno son dos lugares, el uno de consuelo, como Dios lo afirma aquí, el otro de tormento. Y otra vez hay que insistir hasta la saciedad que es a través de la palabra de Dios. No tenemos la capacidad de convencer a nadie, de persuadir a nadie. Es el Espíritu de Dios el que usa su palabra para convencer a una persona. No tenemos la facultad de ir al corazón de una persona. No podemos penetrar hasta el corazón, hasta lo más íntimo de una persona, para decirle que esa persona necesita de un Salvador, que nuestras injusticias, maldades y pecados pueden llevar a un ser humano a la condenación. Gracias a Dios que nosotros hemos podido ser convencidos por el Santo Espíritu de Dios y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Quizás uno de los temas con más temor y temblor que debemos exponer es este. No es fácil tener que puntualizar estas verdades, porque vivimos al iniciar un siglo XXI en nuestro calendario en un mundo de relativismo. Depende en qué circunstancia. Son expresiones muy comunes. Es que hice determinada cosa, pero es que las circunstancias me llevaron a determinadas decisiones. Es muy importante recordar que en las cosas de Dios, que en las cosas eternas, no existe un relativismo. O se es salvo o no se es. O se termina bien en la vida o se termina mal. Podemos hacer grandes balances en nuestra vida hasta el momento, pero es un momento también de reflexión. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en ese orden de ideas necesitamos reconocer que en medio de todo necesitamos terminar, y repetimos, es una gran necesidad. Por eso usamos tanto la palabra necesitar, porque así como el alimento físico es necesario para subsistir, así como el oxígeno es absolutamente necesario en nuestra sangre para cumplir todos los procesos biológicos, así la fe en Cristo es absolutamente necesaria. Cristo nos salvó del infierno, de la condenación, y nos salva de las decisiones más peligrosas y de las peores decisiones en nuestra vida. Qué Dios tan grande y tan misericordioso el que tenemos, tan paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hacemos este resumen. La existencia consciente después de la muerte, la realidad de los tormentos del infierno y del consuelo en el tercer cielo o paraíso, la realidad de que no hay una segunda oportunidad después de la muerte, la realidad de la imposibilidad de que los muertos se comuniquen con los vivos,
muestran dos hombres de esta historia, dos vidas diferentes, dos muertes diferentes, dos destinos diferentes. El mendigo murió físicamente, pero no murió espiritualmente. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Es la enseñanza del Señor Jesucristo, no es de ninguna manera nuestra enseñanza. En cuanto a las tareas para los alumnos, esperamos que ustedes puedan desarrollar cada uno de estos puntos con base no solamente en este texto, sino en los que menciona el estudio. Hay una serie de textos allí que usted puede usar para ampliar la explicación en cada una de estas preguntas o afirmaciones, mejor, que se encuentran en la parte o en la sección de nuestra lección, tareas para los alumnos. Pero sí vale la pena hacer un breve comentario en cuanto a ellas. Dice, creemos que es radical la diferencia que hay entre el recto y el malvado, hablando en la traducción que tenemos allí. Sería mejor la expresión salvo y no salvo. Una persona salva es una persona que tiene una nueva naturaleza. Nos arrepentimos y creemos en Jesús y tenemos una nueva esencia. Dios ha injertado, por usar un término agrícola, en nosotros una nueva naturaleza que entra en conflicto con la antigua naturaleza. El que está en Cristo, una nueva criatura es, todo es nuevo. Nuestra vida es nueva, nuestras decisiones son nuevas, nuestros cánticos son nuevos, nuestras decisiones son nuevas, nueva criatura correspondiendo a la naturaleza de Dios. El incrédulo, el que no es salvo, está siempre guiado por sus instintos. A veces hay un serio conflicto entre su razón y sus instintos. Los impulsos necesitan ser controlados por el poder de su Santo Espíritu. Únicamente quienes por fe son declarados justos en Jesucristo, somos justos o rectos ante Dios. En la lección de la justificación hemos ya meditado seriamente sobre este aspecto. Aunque ni uno solo somos justos por nuestra propia cuenta, aunque no nacemos inclinados a realizar acciones justas, Dios sí interviene en nuestra vida para que cada día nuestras acciones puedan corresponder más a su justicia. En otras palabras, el creyente, en lugar de pecar más cada día, peca menos. Debemos pecar menos para que nuestra condición delante de Dios sea de bendición y aún para nosotros mismos. Todo aquel que permanece, y ahí uso una expresión que está más ubicada dentro de un contexto religioso que dentro de un contexto bíblico. Todo aquel que permanece no arrepentido o incrédulo ante los ojos de Dios, pues sus acciones van a ser cada día más injustas. Y aquí vale la pena la aclaración y la afirmación. Hay personas que dicen, yo conozco a fulano de tal o a fulana de tal, y esa persona es una persona muy recta en sus acciones, muy responsable en cada una de sus diferentes responsabilidades, valga la redundancia. Pero lo que Dios dice es que necesitamos recurrir a la justicia del Señor Jesucristo, porque solo Él es totalmente justo. Nunca podemos entonces desconocer que habrán siempre tendencias de predicaciones que ataquen esta doctrina. Hoy existe, por ejemplo, el Evangelio de la Sanidad, que hace énfasis en la sanidad física. Dios nunca hace énfasis en la sanidad física sin tener en cuenta primero la sanidad espiritual. Primero lo espiritual, porque dependiendo de la relación con Dios, vendrá la sanidad física total. Puede que vivamos muchos años, pero de todas maneras de alguna cosa nos morimos, de alguna dolencia, enfermedad o de alguna situación. Entonces, la sanidad física depende de la sanidad espiritual y no al contrario. Otros evangelios hacen énfasis en la prosperidad. Si usted recibe a Cristo, todos sus problemas económicos se van a acabar, y cierro comillas. Si usted recibe a Cristo, usted tiene que ser una persona próspera, cada día tener más bienes económicos, cada día vivir mejor desde el punto de vista económico. Si no, usted es una persona pecadora, o si no, usted es una persona que tiene X condición. Aquí lo que vemos es que Dios de ninguna manera está ni justificando la extrema pobreza, ni tampoco ensalzando la extrema riqueza. Simplemente hay que reconocer que la relación con Dios es totalmente independiente de los bienes materiales.
Si una persona trabaja incesantemente, tiene algunos bienes materiales, es bendecida por Dios, porque la palabra de Dios afirma de una manera clara que Él hace salir el sol para justos e injustos. Pero esa persona nunca se arrepiente, nunca cree en Cristo, su destino final será la condenación. Sigue diciendo allá, en cuanto al punto número 4, en la distinción, y esa distinción anterior es verdadera antes y después de la muerte. No se puede confundir el concepto de criatura de Dios con el concepto de hijo de Dios. Como criaturas de Dios, empezamos en nuestra vida siendo bendecidos también y de una manera bastante amplia. Pero como hijos de Dios, nuestra relación con el Señor cambia. Siempre afirmamos que esto no es un asunto de religiosidad, sino es un asunto de relación con Dios. No es la religión la que acerca al ser humano a Dios, es la relación con Dios reestablecida a través del Señor Jesucristo. En cuanto a las preguntas para discusión, hay una serie de textos allí que están relacionados con el de Lucas capítulo 16 y que hemos visto hoy. Pero hay otros textos que también nos ayudan a nosotros a identificar claramente una diferencia. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, en el verso número 43, Jesús está a punto de morir. A su lado están crucificados dos ladrones, ambos ladrones. Ambos se habían dedicado toda su vida a apropiarse de pertenencias por medio de las cuales ellos no habían trabajado ni las merecían. Su vida había sido de destrucción para ellos mismos y para otras personas. ¿En dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en que momentos antes de morir le dice uno, y podemos leer desde el verso 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. En otras palabras, se burlaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le estaba pidiendo? Un milagro. Otro evangelio famoso es el evangelio de los milagros. Hay evangelio de la prosperidad, de los milagros, de la sanidad. Hay cantidades de evangelios, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Para algunos las buenas noticias están relacionadas con la sanidad física, con la prosperidad material, con las señales sobrenaturales. Para Cristo no. Para Cristo el verdadero evangelio está basado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En eso consiste la buena noticia, en que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Pero este hombre malhechor se burlaba de él y le estaba pidiendo un milagro. Sálvate a ti mismo y a nosotros. La verdad es que eran miles los soldados romanos que estaban allí pendientes de que Jesús no se bajara de esa cruz. El poder humano, el poder del imperio romano. Los gritos, muchos de ellos habían recibido beneficios de Jesús. Pocos días antes, 5 días antes, Jesús estaba entrando a Jerusalén y estaba entrando cumpliendo la profecía. Y muchos decían, salve, Hosana, es decir, salva ahora el rey de los judíos. Estaban alabándolo, estaban en cierto modo expresando de alguna manera su beneplácito con el Señor. Pero muchos, quizás de los que había sanado, de los que le habían recibido de una manera efusiva, ahora estaban gritando, crucifícale. Ahora estaban diciéndole que muera, necesita morir. El otro ladrón le reprende diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? He aquí la gran diferencia. Ambos eran ladrones, ambos eran pecadores, pero la diferencia está en que uno se arrepiente. El uno dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo este hombre, yo soy ladrón, yo soy pecador, merezco ser condenado, necesito de tu misericordia. Esta es la expresión de la misericordia, recibir algo que uno realmente no merece. Y Jesús entonces le dice, de cierto, en otras palabras, no lo ponga en duda. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones, dos vidas igualmente destruidas,
pero el uno termina arrepentido y creyendo en Jesús en el último momento, mientras que el otro termina burlándose de Jesús y termina pidiendo un milagro. Otra vez hay que resaltar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De hecho, hay una gran diferencia entre el destino final de una persona que no se ha arrepentido y una persona que sí se ha arrepentido y ha creído en Cristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, terminamos en el verso número 28 y en el 29 para rematar la enseñanza del Señor Jesús. Hay una serie de preguntas allí para discusión que pueden ser estudiadas con base en la palabra de Dios. Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y verso 29, y los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes en Jesús, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. De verdad que no podemos ampliar más la explicación, pero este texto es supremamente claro con la enseñanza que Jesús expresó en cuanto al mendigo Lázaro y en cuanto al rico que nunca quiso arrepentirse. Jesús está diciendo que para todos habrá resurrección, que es diferente de resucitación. Lázaro, por ejemplo, fue resucitado, pero volvió a morir porque no recibió un cuerpo glorioso. En el caso nuestro, como creyentes en Jesús, recibiremos un cuerpo glorioso, que no se cansa, que no se enferma, que no tiene limitaciones, que ya no está sujeto a los deseos, a las pasiones que hoy en día tenemos en nuestros cuerpos. Y hay que repetir que no es que Dios no nos haya creado de esa manera, sino que Dios nos creó de esa manera, pero para desarrollar ese tipo de convivencia de una manera constructiva. Pero aquellos que no se arrepintieron jamás recibirán un cuerpo nuevamente corruptible de alguna manera, con su poder Dios lo hará, para que allá en el famoso juicio del trono blanco, pues puedan recibir de acuerdo a sus obras. Dice la Biblia que allí serán abiertos todos los libros y nadie podrá debatir, porque Dios sacará cada una de las obras, las juzgará, y al no haberse arrepentido, al no haber creído en el Señor Jesucristo, pues el destino final será la condenación. Eso sí, habrá una gran diferencia de tiempo entre la resurrección de los salvos, que será la primera resurrección cuando Jesús regrese por su iglesia y nos levante de entre los muertos, y la resurrección final, allá al terminar el milenio, cuando el Señor establecerá en el juicio del trono blanco su famoso o denominado juicio final. La verdad es que no hay ninguna esperanza para el pecador después de la muerte. Es necesario aquí tomar una decisión. Y la decisión nunca estará relacionada con la religiosidad, y la decisión nunca estará relacionada con ser evangélico o pertenecer a una congregación o cambiarse de religión, en fin. Todas esas son cosas secundarias. Lo más importante es arrepentirse, creer en Jesús, porque Él no es injusto. Él al ser humano se encarga de demostrarle que puede y que podemos, para la gloria de Dios, terminar bien con el Señor en nuestra vida a pesar de tantas dificultades y también de muchas bendiciones que logramos disfrutar aquí en la tierra. Muchas gracias, y nuestra oración es que podamos hablar de Cristo a todos aquellos que necesitan también de un verdadero Salvador. Sembremos la palabra del Señor en los corazones, porque Él hará la obra en su tiempo. Es nuestra responsabilidad hasta que Él nos llame a su presencia. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente.